Hoy veremos la impactante historia de un amor prohibido que desafió todas las normas. Un hijastro y su padrastro ocultaron su relación secreta, pero el destino tenía otros planes. ¿Cómo terminó todo en tragedia? Suscríbete y no te pierdas este oscuro y turbio relato. Taylor Mason, un hombre de 48 años que vivía en Littleville, Colorado, era un famoso agente inmobiliario de su zona. A menudo se le veía conduciendo un BMW negro brillante con una matrícula de Hot Dealer, mostrando propiedades a sus clientes. Taylor estaba casado con Jill, la directora de la escuela, y tenía un hijastro llamado David. Tenía un título en negocios de la Universidad de Colorado y había trabajado en la industria inmobiliaria durante más de 20 años. La gente de Littleville confiaba en Taylor por su comportamiento amistoso y digno de confianza. Vivía en una casa espaciosa de 2 pisos con un jardín bien cuidado. Los vecinos lo veían a menudo trabajando en el jardín y lo saludaban con una cálida sonrisa. Participaba activamente en eventos filantrópicos y locales. Patrocinaba equipos de fútbol de ligas menores locales y asistía a la iglesia los domingos. Taylor parecía tener la vida perfecta: una casa hermosa, una carrera exitosa y una familia amorosa. Sin embargo, Taylor tenía una vida secreta. Llevaba 2 años manteniendo una relación con su hijastro David, ocultándola a todo el mundo por miedo a arruinar su reputación y su carrera. Además, seguía conociendo a otros hombres mientras trabajaba, utilizando las casas que escogía como lugares secretos de encuentro. Esta doble vida le provocaba mucho estrés y presión. En los días previos a su muerte, Taylor había estado ocupado realizando transacciones y reuniéndose con clientes, pasando muchas horas en la oficina y llegando tarde a casa. Estaba deseando pasar un fin de semana en las Bahamas con su esposa Jill, con la esperanza de relajarse un rato y olvidarse de sus problemas. También planeaba asistir a una barbacoa el 4 de julio en la casa de un amigo, donde esperaba ver a viejos amigos y pasar algún tiempo lejos del ajetreo y el bullicio de la vida. Sus amigos lo describían como carismático y encantador, con talento para hacer que la gente se sienta cómoda e importante. A pesar de su apariencia amigable, Taylor estaba extremadamente preocupado por su vida solitaria. Se sentía culpable por su relación con David y las mentiras que había dicho para mantenerla en secreto. También temía que Jill descubriera la verdad que podría destruir su matrimonio y su estatus en la sociedad. En sus últimos días, Taylor había estado bajo presión para mantener una imagen pública y al mismo tiempo lidiar con dificultades personales. Su sueño de una vida perfecta se desmoronaba poco a poco, llevándolo a un final trágico y violento. Aproximadamente a las 3:00 p.m. del 27 de junio de 2014, Jill Lord regresó temprano de su trabajo como directora. Esperaba pasar un día tranquilo, tal vez viendo algunos programas en Netflix y leyendo su libro favorito. Cuando cruzó la puerta principal de su casa en Bleak Street, en Littleville, Colorado, al principio todo parecía normal. Dejó las llaves en la encimera de la cocina y llamó a Taylor, pero nadie respondió. Sintiéndose un poco incómoda, Jill decidió visitar el sótano, donde Taylor solía pasar su tiempo trabajando en sus registros inmobiliarios o viendo el History Channel. Mientras bajaba las escaleras, notó que la puerta del sótano estaba entreabierta, lo cual era inusual. Lo llamó de nuevo por su nombre, esta vez más fuerte, pero aún así no hubo respuesta. Cuando llegó al pie de las escaleras, presenció una escena terrible. El cuerpo sin vida de Taylor yacía en el suelo, rodeado de señales de una lucha brutal. Había manchas de sangre en la alfombra y los muebles, y la cara de Taylor estaba magullada y ensangrentada. Alrededor de su cuello había un lujoso cinturón masculino, aparentemente utilizado para estrangularlo. Jill gritó de terror y corrió hacia su marido, sacudiéndolo y tratando de despertarlo, pero ya era demasiado tarde. En un estado de shock e incredulidad, Jill se dio cuenta de que su vida perfecta había llegado a un final trágico y violento.
Jill tomó su teléfono celular y llamó al 911. Le temblaban las manos y la voz le temblaba de emoción. Mi marido está muerto. Creo que lo asesinaron. Sollozó, luchando por respirar. El operador intentó calmarla y le pidió que permaneciera en la línea hasta que llegara la policía. La vecina de Jill, Evelyn Martínez, escuchó el ruido y corrió para ver qué estaba pasando. Encontró a Jill sentada en las escaleras y llorando incontrolablemente. Evelyn se quedó con ella, tratando de consolarla mientras esperaban a la policía. Los minutos pasaron como horas y la mente de Jill se llenó de preguntas sobre quién pudo haber hecho esto y por qué. Cuando llegó la policía, rápidamente aseguraron la escena y escoltaron a Jill y Evelyn fuera del sótano. Jill se sorprendió y apenas se dio cuenta de lo que había sucedido. Siguió diciendo: ¿quién le haría esto a Taylor? Una y otra vez, incapaz de afrontar la difícil realidad de la muerte de su marido. El descubrimiento del cuerpo de Taylor conmocionó a la normalmente tranquila comunidad de Littleville. La noticia del asesinato se difundió rápidamente, y vecinos y amigos se reunieron frente a la casa de los Lord, tratando de encontrarle sentido a la tragedia que había ocurrido en su vecindario aparentemente perfecto. A las 3:00 p.m. del 27 de junio de 2014, la policía de Littleville recibió una llamada de emergencia al 911 de Jill Lord. La policía llegó al lugar en cuestión de minutos, encabezada por el detective Joseph Jones, un investigador experimentado conocido por su enfoque minucioso. La casa de Lord, ubicada en Oak Street, fue rápidamente rodeada por coches de policía y se colocó cinta amarilla para la escena del crimen alrededor del perímetro de la casa. El detective Jones y su equipo entraron al sótano y vieron una escena espantosa. El cuerpo de Taylor Mason yacía en el suelo, con un lujoso cinturón de hombre atado firmemente alrededor de su cuello. Había manchas de sangre en la alfombra y en los muebles cercanos, lo que sugería una pelea brutal. El detective Jones, un hombre ágil de unos 50 años, con buen ojo y comportamiento tranquilo, observó resueltamente la escena. La policía inició la investigación recogiendo pruebas. Fotografiaron la escena desde muchos ángulos diferentes, capturando cada detalle. El cinturón utilizado en el asesinato fue cuidadosamente empaquetado como evidencia mientras los detectives buscaban huellas dactilares y cualquier otra pista que pudiera conducir al asesino. El detective Jones observó muebles derribados y signos de lucha, lo que indicaba que Taylor estaba luchando por su vida. Peritos forenses visitaron el lugar, utilizaron luminol para detectar rastros de sangre y tomaron muestras para análisis de ADN. Peinaron minuciosamente el área en busca de pelos, fibras y otras posibles pruebas. La brutalidad del asesinato conmocionó incluso a los agentes más experimentados, pero se mantuvieron concentrados en reunir la mayor cantidad de información posible. El detective Jones entrevistó a Jill Lord, quien todavía estaba en shock después de descubrir el cuerpo de su marido. Ella describió su día y el aterrador momento en que encontró a Taylor. Su historia era detallada y emotiva, pero afirmaba que no conocía a nadie que pudiera hacerlo. La coartada de Jill fue rápidamente comprobada porque ella estaba en el trabajo en el momento del asesinato. Luego, la policía comenzó a peinar la zona. Hablaron con los vecinos, incluida Evelyn Martínez, quien vino a ayudar a Jill. Evelyn dijo que escuchó a Jill gritar y la encontró en el porche, angustiada y sin hablar con claridad. Otros vecinos mencionaron haber visto a Taylor más temprano ese día, pero no les pareció inusual. La policía también revisó los registros telefónicos y de correo electrónico recientes de Taylor, con la esperanza de encontrar pistas. Encontraron varios mensajes de texto y llamadas telefónicas sospechosas que indicaban que Taylor se estaba reuniendo con varios hombres para un encuentro ilícito. El descubrimiento añadió una nueva dimensión a la investigación, apuntando a posibles motivos relacionados con la vida oculta de Taylor. Al caer la noche, la policía continuó su trabajo, decidida a encontrar al responsable del brutal asesinato de Taylor Mason. La escena fue despejada y el detective Jones y su equipo revisaron las pruebas recopiladas para prepararse para los siguientes pasos de la investigación.
La comunidad de Littleville observó ansiosamente, esperando respuestas y justicia para Taylor Mason. El primer sospechoso del asesinato fue su esposa, Jill Lord, de 46 años. Jill era una directora respetada en Littleville, conocida por su inteligencia y fuerte personalidad. Había trabajado en el distrito escolar durante más de 15 años y participaba activamente en la comunidad. Sus colegas la describían como decidida y autoritaria, siempre luchando por la excelencia. Jill fue llevada para ser interrogada el día después del asesinato, el 28 de junio de 2014. El detective Joseph Jones realizó una entrevista, tratando de reconstruir sus acciones y emociones. Jill parecía agotada y nerviosa, pero respondió a las preguntas con calma. Habló de su día de trabajo y del horrible descubrimiento del cuerpo de Taylor cuando regresó a casa. A pesar de su comportamiento tranquilo, la ira y la confusión de Jill aún eran evidentes. Expresó incredulidad y decepción por la infidelidad de Taylor, insistiendo en que no tenía idea de que él estaba teniendo relaciones sexuales con otros hombres. La revelación del incidente añadió tensión al interrogatorio mientras el detective Jones profundizaba en los sentimientos de Jill acerca de la infidelidad de su marido. Jill admitió que tenían una relación sólida, pero mencionó que habían estado luchando con algunos problemas recientemente. Explicó que sufrió una lesión al esquiar que le dificultaba interpretar el comportamiento de las personas, y sugirió que esta puede ser la razón por la que Taylor no notó ningún signo de su doble vida. La coartada de Jill era creíble. Estaba en la escuela todo el día, asistiendo a reuniones y preparándose para el próximo año escolar. Los compañeros de trabajo y las imágenes de vigilancia confirmaron su presencia en el trabajo en el momento del asesinato. Sin embargo, su conexión con la víctima la convirtió en un blanco de interés. El detective Jones también investigó los posibles motivos de Jill. Su reputación y su carrera eran importantes para ella, y la infidelidad de Taylor amenazaba a ambas. Sin embargo, Jill negó enfáticamente cualquier participación en el asesinato y mantuvo su inocencia durante todo el interrogatorio. Ella estuvo disponible para ayudar y proporcionó toda la información necesaria, incluido el acceso a su teléfono y correo electrónico. La policía llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en la casa de Lord, buscando cualquier evidencia que pudiera vincular a Jill con el crimen. No encontraron nada incriminatorio que respaldara su coartada y testimonio. Pero los detectives se mantuvieron cautelosos y comprendieron que las emociones pueden llevar incluso a las personas más racionales a tomar medidas desesperadas. Jill fue liberada después de varias horas de interrogatorio, pero permaneció bajo estrecha supervisión mientras continuaba la investigación. La policía la vigiló de cerca, monitoreando sus acciones y movimientos, mientras investigaba otras pistas. El asesinato de Taylor Mason resultó ser un caso complicado, en el que poco a poco salieron a la luz muchos secretos y motivos. El próximo sospechoso fue David Lord, el hijastro de 21 años de Taylor. David era un estudiante universitario y barman a tiempo parcial conocido por su accidentado pasado. Cuando era adolescente, había asistido a un tratamiento contra las drogas y a programas de 12 pasos. A pesar de estas dificultades, David estaba decidido a cambiar su vida y había obtenido un título en psicología en una universidad local. El 28 de junio de 2014, David fue citado para ser interrogado. El detective Joseph Cavill, consciente de la frágil naturaleza de la relación entre David y Taylor, abordó el interrogatorio con cautela. David parecía nervioso, pero dispuesto a compartir su versión de los hechos. Admitió ante la policía que había tenido relaciones en secreto con su padrastro. David describe haberse sentido dividido y luchando contra el engaño y el secretismo durante los últimos 2 años. Dijo que recientemente terminó una relación después de descubrir que Taylor lo había estado engañando con varios hombres, utilizando casas que, según él, eran agentes de bienes raíces para las reuniones. Durante la audiencia, David expresó enojo y tristeza, sintiéndose traicionado no solo por su infidelidad, sino también por sus mentiras y manipulación. A pesar de su indignación,
David dijo que no tenía intención de dañar a Taylor y también afirmó que estaba trabajando como camarero la noche del asesinato, afirmación de la que se han hecho eco varios testigos. El detective Jones investigó los posibles motivos de David. Si bien su historial de trastornos emocionales y abuso de sustancias es preocupante, sus recientes esfuerzos por mantenerse sobrio y concentrarse en sus estudios pintan un panorama diferente. David habló con franqueza sobre sus dificultades y su deseo de poner fin a su relación con Taylor. La policía también examinó los dispositivos electrónicos y las cuentas de redes sociales de David en busca de evidencia que lo vincule con el crimen. Encontraron mensajes de texto entre él y Taylor que mostraban tensión y conflicto, pero no lo vinculaban directamente con el asesinato. El ADN de David se encontró en la escena del crimen, pero como vivía en esta casa, eso no es sorprendente. La cooperación de David y su sólida coartada impidieron que la policía lo vinculara con el crimen. Fue puesto en libertad tras varias horas de interrogatorio, pero sigue siendo una figura clave en la investigación. La policía continúa monitoreando sus actividades e interacciones, buscando cualquier inconsistencia o nueva evidencia que pueda arrojar luz sobre su participación. La complicada relación entre Taylor y David complica aún más el caso, dejando al detective Jones y su equipo con más preguntas que respuestas a medida que continúa la investigación. La tercera sospechosa de la investigación es Samira Clark, de 30 años. Samira tuvo una aventura con Taylor Mason, lo que la convirtió en una persona interesante. Una vez sorprendió a Taylor teniendo relaciones sexuales con su marido en el baño de la casa que visitaron juntos, lo que provocó la ruptura de su matrimonio. Después de este incidente, Samira, conocida por su mal genio, discutió con Taylor varias veces. El 29 de junio de 2014, el detective Joseph Jones llevó a Samira para interrogarla. Samira trabaja como camarera en un popular restaurante local y es conocida por ser extrovertida y de carácter fuerte. Entró a la sala de interrogatorios con expresión desafiante, dispuesta a defenderse. El detective Jones comenzó preguntándole sobre su relación con Taylor. Ella admite que lo desprecia porque destruyó su matrimonio y le causó un inmenso dolor emocional. Samira describe el día que descubrió que su marido y Taylor estaban juntos como el peor día de su vida. Después de eso, discutió con Taylor varias veces, exigiendo respuestas y una disculpa, pero él siempre la ignoró. Cuando le preguntaron a Samira sobre su paradero el día del asesinato, ella respondió que trabajaba doble turno en el restaurante Dennis y proporcionó los nombres de los compañeros de trabajo que podían confirmar su coartada. El detective Jones llamó al restaurante y habló con el gerente de Samira, quien confirmó que había estado trabajando todo el día. Varios compañeros también confirmaron que la habían visto durante su turno. A pesar de tener una coartada sólida, el detective Jones continúa investigando los posibles motivos de Samira. Su intensa ira hacia Taylor es obvia, pero insiste en que ha seguido adelante y está concentrada en reconstruir su vida. Samira dijo que tomó clases nocturnas en una universidad local con la esperanza de convertirse en trabajadora social y ayudar a otras personas que enfrentan dificultades similares. La policía registró la casa y el automóvil de Samira en busca de cualquier evidencia que pudiera vincularla con el crimen. No encontraron nada sospechoso o incriminatorio. Los registros telefónicos de Samira y su actividad en las redes sociales mostraron que no tuvo contacto con Taylor en las semanas previas al asesinato. Durante la audiencia, Samira permaneció tranquila y serena. A pesar de su evidente desdén por Taylor, respondió a todas las preguntas con franqueza y no mostró signos de culpa o engaño. El detective Jones reconoció la cooperación y la honestidad de Samira, pero sabía que tenía que mantener abiertas todas las opciones. Después de varias horas de interrogatorio, Samira fue liberada, aunque la policía continuó vigilándola. Con cada entrevista, la investigación sobre el asesinato de Taylor Mason se vuelve más complicada. El detective Jones y su equipo están decididos a descubrir la verdad, pero la red de secretos y mentiras que rodean la vida de Taylor hace que su tarea sea cada vez más difícil. Continúan, con la esperanza de encontrar pistas que finalmente revelen al asesino. El 3 de julio de 2014,
La investigación dio un giro inesperado. Era un caluroso día de verano en Littleville, Colorado, y alrededor de las 10 a.m., el detective Joseph Jones recibió una llamada del laboratorio criminalístico. Cuando volvieron a registrar el sótano, descubrieron nuevas pruebas importantes. Una cámara oculta disfrazada de detector de humo. El detective Jones y su equipo restauraron inmediatamente las imágenes. Las cámaras han estado grabando las actividades en el sótano durante las últimas semanas, grabando las reuniones y comunicaciones secretas de Taylor. Mientras revisaban las imágenes, descubrieron que la grabación se realizó el día del asesinato. La película muestra una acalorada discusión entre Taylor y su hijastro David Lord, que rápidamente se convierte en una pelea. En el video, David toma un cinturón de lujo de una silla cercana y, enojado, lo usa para estrangular a Taylor. El vídeo registró todo el incidente y proporcionó pruebas irrefutables de la participación de David en el asesinato. El equipo quedó impactado por la brutalidad y el motivo claro detrás del acto: ira y traición. Con la nueva evidencia, el detective Jones se comunicó con David y le pidió que fuera para interrogarlo más. David va a la comisaría sin darse cuenta de las pruebas en vídeo en su contra. Durante la audiencia, Jones le mostró la grabación. La actitud de David cambió inmediatamente. Su calma inicial dio paso al pánico y la desesperación cuando se dio cuenta de que había sido capturado. David no pudo soportarlo y confesó. Explica que se siente atrapado en su relación con Taylor, manipulado tanto por su padrastro como por la madre de Jill. Los constantes engaños e infidelidades de Taylor lo llevaron al borde del abismo. David admitió que, en un momento de ira incontrolable, mató a Taylor para liberarse de la situación asfixiante. El detective Jones registró cuidadosamente la declaración de David, asegurándose de que se registrara cada detalle. La nueva evidencia, combinada con la confesión, no deja dudas sobre la culpabilidad de David. La policía ahora tiene una idea clara de los acontecimientos que condujeron al asesinato de Taylor Mason y de la compleja red de secretos y mentiras que rodean el caso. El 4 de julio de 2014, poco antes del mediodía, el Departamento de Policía de Littleville tomó una decisión importante. Gracias al testimonio de David Lord y a las pruebas en vídeo condenatorias, el detective Joseph Jones y su equipo están listos para arrestarlo por el asesinato de Taylor Mason. David, de 21 años, estudiante universitario y barman a tiempo parcial, ha tenido una vida llena de confusión y caos. Aunque intentó superar su turbulento pasado, la intensa presión mental de su romance con su padrastro y las manipulaciones de su madre lo llevaron al borde del colapso. La policía descubrió que David, sintiéndose traicionado y manipulado, mató a Taylor en un ataque de ira. El día del arresto, el detective Jones y varios agentes fueron al apartamento de David. Llamaron a la puerta y David, pálido y exhausto, abrió la puerta. Lo esposaron y le informaron de sus derechos. David parecía resignado a su destino y no mostró ninguna emoción cuando lo llevaron al coche de la policía. El área estaba tranquila, pero había algunas personas curiosas observando cómo se desarrollaba la situación. De vuelta en la comisaría, David fue acusado oficialmente del asesinato de Taylor Mason. El detective Jones realizó la entrevista final para registrar todos los detalles de la confesión de David. David confirmó que se sentía atrapado y manipulado por Taylor, así como bajo la presión de su madre Jill. Describió los acontecimientos que condujeron al asesinato, incluida una discusión violenta que desembocó en un ataque mortal. La investigación reveló que Jill conocía el incidente desde hacía meses y había presionado a David para que se presentara por temor a que el comportamiento imprudente de Taylor perjudicara sus posibilidades en las próximas elecciones primarias. Sin embargo, Jill no estuvo directamente involucrada en el asesinato. Su fraude y manipulación complicaron el caso, pero no se presentaron cargos contra ella. La familia de Taylor quedó conmocionada por el descubrimiento. Veían en Taylor un marido y padre devoto, inconsciente de su doble vida. El arresto de David provocó una mezcla de emociones: tristeza por la muerte de Taylor,
ira por la traición y una sensación de trágica inevitabilidad de la situación. La comunidad de Littleville quedó conmocionada por la noticia. El asesinato reveló un mundo de secretos y mentiras y sacudió la ciudad. Mientras David esperaba el juicio, la familia Lord y toda la comunidad luchaban por aceptar los impactantes acontecimientos que habían ocurrido. La policía había resuelto el caso, pero los efectos mentales persistirían. El juicio de David Lord comenzó el 15 de agosto de 2014 en Littleville, Colorado. La sala del tribunal se llenó de familiares, amigos y medios locales deseosos de escuchar los detalles del caso. El juicio se convirtió en un acontecimiento importante en la comunidad y atrajo la atención de los medios locales y nacionales. La fiscalía, encabezada por la fiscal de distrito Laura Mitchell, de 45 años, conocida por su presencia en los tribunales y su justicia, argumentó que el asesinato de Taylor Mason por parte de David fue intencional y estuvo motivado por una profunda ira y traición. Presentó imágenes de cámaras ocultas y el testimonio de David como evidencia clave. Mitchell enfatizó que las acciones de David fueron el resultado de una relación tumultuosa e inestable, pero que él fue el responsable en última instancia de la brutal muerte de su padrastro. La defensa, representada por John Sullivan, un abogado no binario de 42 años con reputación de defender casos de alto perfil, argumentó que las acciones de David fueron el resultado de la angustia emocional y el estrés intenso de parte tanto de Taylor como de su madre, Jill. Afirmaron que el estado mental inestable de David y la presión que enfrentaba le dificultaban controlar sus acciones. Sullivan solicitó una sentencia, pero con una sentencia más leve, esperando una sentencia más indulgente dadas las circunstancias. Durante el juicio, la familia de la víctima, incluida Jill Lord y otros parientes, permanecieron en silencio, claramente entristecidos por el proceso. Quedaron impactados por los descubrimientos sobre la doble vida de Taylor y el sufrimiento que causó. Sus reacciones emocionales fueron claras al escuchar detalles sobre el caso y el asesinato. El 5 de septiembre de 2014, el jurado emitió un veredicto. David Lord fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. El jurado concluyó que, aunque David actuó enojado, el asesinato no fue intencional. Esta decisión ha suscitado muchas reacciones encontradas. Algunas personas creen que esta sentencia es justa, teniendo en cuenta factores emocionales y psicológicos, mientras que otras creen que esta sentencia es demasiado indulgente considerando la brutalidad del crimen. David fue sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto trajo una sensación de cierre, pero el dolor y el trauma para la familia de Taylor están lejos de terminar. Después de la conclusión del juicio de David Lord en septiembre de 2014, la vida volvió gradualmente a la normalidad en Littleville, Colorado. Sin embargo, el impacto del incidente persiste. Una comunidad profundamente conmocionada por el asesinato de Taylor Mason y las revelaciones que siguieron se ha enfrentado a un largo proceso de curación y adaptación. Pero hasta aquí llegamos con este caso. Y si deseas seguir adentrándote en sucesos oscuros, te dejo este video.